a tratar de hablar un poquito acerca de Abraham, pero quiero que primero oremos para que vamos a la palabra. ¿Cuántos vinieron a recibir palabra? Y sabe que la escritura dice que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para que lo que leemos que está escrito nos dé también esperanza. Amén. O sea que la palabra de Dios también tiene como propósito traernos esperanza. Así que cierre sus ojos y concéntrese. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón y que hoy podamos ser como esa esponja, que ese corazón sea hoy cambiado. Cierre sus ojos, ponga su mano derecha en su corazón si lo trajo. Y con los ojitos cerrados vamos a darle gracias, Padre, te damos en esta noche. Mi Rey, tú eres bueno, Padre. Tu palabra es buena, tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Y hoy venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor, poniendo nuestras vidas y exponiendo nuestro corazón a tu santa, bendita y poderosa palabra, Señor. No queremos ser la iglesia que simplemente escucha, pero que su vida no es cambiada. No queremos ser la iglesia que solamente escucha y no hace, que solamente oye y no vive. Queremos ser la iglesia, Señor, que recibe tu palabra con gozo y que tu palabra da fruto al 100% en nuestro terreno, en nuestro corazón. Que la semilla que hoy traes, Señor, sea una semilla, Padre, que fructifique. En el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos, amén y amén. Bueno, les cuento, en Génesis, a partir del capítulo 12 de Génesis, nos vamos a encontrar con el relato de un hombre al que Dios llamó. Un hombre al que Dios le dijo: váyase de su casa, váyase del lado de su gente, váyase del lado de su familia. Le estoy hablando de Abraham. Y Dios le dice: váyase, porque yo le voy a mostrar una tierra. Y esa tierra que le voy a mostrar, pero esa tierra que Dios le iba a mostrar, se la iba mostrando en el camino. Él tenía que irse por fe. No sabía para dónde iba, él arrancó, ¿cierto? A una tierra que te mostraré. Y Abraham en el camino tenía que ir dependiendo de la dirección de Dios. Así que si Abraham pasaban 2, 3, 4, 5 años en una parte acampando, esperando que Dios le hablara hacia dónde se movía, le tocaba esperar. Le tocaba esperar la siguiente indicación del Señor. Entonces, cuando Lot va a salir, sale de Harán, donde estaba con su papá Taré y con toda su familia. Él sale con su esposa, respondiendo al llamado que Dios le hizo. Sale con su esposa Sarai, pero también se va con todos los criados que en ese momento tenía y con todo lo que había conseguido allí en Harán, en ese lugar donde él vivía. Resulta que a la par de él invitó a mucha gente. Me voy, el Señor me dijo que me fuera, me va a mostrar una tierra, hará de mí una gran nación. Y él estaba feliz porque había recibido una palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra de Dios hizo que Abraham se moviera de su lugar cómodo, que se moviera de su lugar seguro. Pero él no se fue callado. Él dijo: me voy porque Dios me llamó. Yo me voy porque Dios me dijo que va a hacer algo conmigo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cuántos quieren algo así para su vida? Amén. Y resulta que dentro de la gente que se fue, porque él no salió solo, se fue un sobrino, hijo de Harán, que había ya fallecido, Lot. Lot se fue. Lot era casado, tenía sus hijas, bebés en camino, y se fue también con Abraham. Ellos llegan a un lugar y empiezan a prosperar. Luego habla la escritura que hubo hambre en la tierra y él descendió a Egipto con todo. Allí cogen a Sarai, la mujer de Abraham, donde el faraón se enamoró de ella. Le pareció una mujer muy bonita. Y allí es donde Abraham dice: cuando vamos a entrar allí, tú tienes que decir que eres mi hermana, porque la costumbre en la tierra era que si él decía que ella era su esposa, a él lo mataban para quedarse con Sarai, porque la escritura claramente habla que era una mujer muy hermosa. Y de hecho fue llevada 2 veces por 2 reyes distintos al harén de los reyes, al faraón de Egipto, y también Abimelech la tuvo en el harén de él. Resulta que de ahí ellos salen porque el Señor mandó una plaga sobre el faraón y sobre toda su familia a causa de él haber tomado a Sarai.
Sin embargo, nunca tuvo ningún tipo de relación con ella, más que la tengo en el harén, me quiero casar con ella, pero el Señor no lo permitió, porque Dios nos guarda, amén. Cuando somos de Él, Él nos guarda. Y sigue Abraham caminando en esa palabra, pero resulta que ellos se enriquecieron. Él salió de Egipto más rico, porque el faraón del miedo le dio muchas cosas. Le dio muchas cosas, le dio oro, le dio plata, le dio animales. Y usted sabe que los animales eran riqueza en esa época, ¿cierto? Y en esta, porque si uno tiene un hato de 2000 cerdos, tiene con qué, ¿cierto? Entonces resulta que salen y se enriquecieron, tanto Abraham como Lot, y ya no cabían en la misma tierra. Dice la escritura que ya los pastores peleaban entre ellos. Pero es que esta es la tierra, es del patriarca. Es que Lot no es el sobrino. Esta es la tierra del patriarca. Deje que las bestias de él coman más que las de ustedes. Y empezaron a pelear, y Abraham era un hombre de paz. Y se fue y habló con Lot y le dijo: somos hermanos, no haya problema entre nosotros. Y lo pone a escoger. Mire la tierra, para donde usted se vaya. Si usted se va a la derecha, yo me voy a la izquierda. O sea, era esa la calidad de persona que era Abraham. Un hombre de paz, porque él tranquilamente hubiera podido decirle: ah, no, hermano, es que aquí el pegajoso es usted, el que lleva la bendición soy yo. Al que Dios dijo que iba a bendecir era a mí. Usted es un pegajoso, se va para tal parte, ¿sí o no? Y yo creo que muchos de nosotros lo hubiéramos pensado así, lo hubiéramos hecho así, porque esa es la condición humana. Pero Abraham era un hombre de paz, un hombre justo, un hombre sabio, y amaba a Lot, su sobrino, amén. Porque al decirle: somos hermanos, no peleemos, haga usted, escoja, porque él sabía que él portaba la bendición, que Dios estaba con él. Y cuando Dios está con uno, pues Dios lo prospera a uno aún en el desierto, en un peladero, donde esté. Donde Dios ha prosperado. Yo he escuchado que por ahí hay un paisa que vende arepas en el desierto. Yo creo que uno en el desierto no le provoca sino tomar agüita o Coca-Cola. Pero el tipo se hizo rico vendiendo arepas en el desierto, porque Dios hace como quiere, amén. Y como Abraham era el que portaba la bendición, él estaba tranquilo. Váyase, escoja, y yo, donde usted esté, está bien. Resulta que Lot escogió. Dice la escritura en Génesis 13, a partir del verso 11, dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero en el 10 dice que él alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que Dios destruyese a Sodoma y Gomorra. Resulta que comienza el capítulo 14 diciendo: aconteció en los días, o sea, ya entendemos que Lot escogió por lo que vieron sus ojos. También entendemos que él se fue hacia las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eso fue lo que él escogió, lo escogió porque lo vio muy bien. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros miramos y escogemos según lo que vemos. Vemos algo muy bonito, nos gusta y le echamos mano sin pensar que pueda ser lo mejor para nosotros o lo que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Ese es como básicamente lo que yo resumo que hizo Lot. Él vio eso muy bien: allí yo voy a prosperar, allí me va a ir súper bien, allá no me va a faltar agua, allá voy a tener pasto, las crías de las ovejas y del ganado me van a nacer mejor, amén. Él pensó lo que vio con sus ojos, pero resulta que él, mientras escogió eso, se estaba acercando a dos ciudades que en la antigüedad eran conocidas como las ciudades del pecado, Sodoma y Gomorra, que usted y yo sabemos que fueron destruidas, y que los historiadores dicen, y los antropólogos, que realmente fue destruida, como dice la escritura, que cayeron grandes rocas de azufre y fuego sobre la ciudad y fueron destruidas, amén. Los historiadores lo dicen. Así que eso fue lo que escogió Lot. Él vio lo mejor, él vio que era lo mejor, pero realmente para él no terminó siendo lo mejor, sino que entre más se acercaba a esas ciudades, más se acercaba también a lo peor de su vida, amén. Porque le estoy diciendo que cuando él llegó allí iba rico. ¿Por qué se fue? Porque estaba rico, porque tenía mucho, no podía quedarse al lado de Abraham, amén. Es claro. Entonces nos vamos ahora para el capítulo 14, donde sucede algo con Lot.
Recuerde que ya él se fue, ya no está con Abraham. Ellos no hablan porque en esa época no había celulares, no había internet. En ese tiempo tenían que caminar mucho o irse en un burrito. Entonces la comunicación era muy difícil. Y dice así: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, que Dorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Morra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Tenemos 9 reinos enfrentados, 5 amigos contra 4 amigos, amén, porque son 4 ejércitos a favor de unos y 5 a favor de otros, ¿cierto? Así que esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Aror, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de ¿qué? De pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Luego dice el 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del cielo altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Amén. Mire, es muy tremendo porque esta escritura, el capítulo 14 comienza diciendo: aconteció. Cuando la palabra nos dice aconteció, quiere decir que esto no es un cuento de hadas. No es érase una vez. Esto no es un cuento de hadas. Esto tampoco es un mito o es una leyenda. Esto es algo que pasó. Amén. Algo que pasó. Y resulta que Sinar, Elazar, Elam y Goim son 4 regiones y tienen cada una un rey. Y actualmente nada se sabe de esos lugares, pero, o sea, la Biblia no nos dice pero. ¿Cuántos saben que hay eruditos de la Biblia? Gente que estudia la Biblia. Y estos eruditos dicen lo siguiente: Sinar sería lo que en los tiempos anteriores se conocía como Sumer y después Babilonia. Elazar sería una forma antigua para decir Asiria.
Elam sería una región grande al este de Mesopotamia, que puede ser el actual Irán. Puede ser, esto no es Biblia, esto es historia. Goim no ha sido posible identificarlo con precisión, pero se asocia con Turquía. Bueno, más o menos para que nos ubiquemos en el espacio. Tenemos por un lado 4 reyes, 5 reyes, entre los cuales se mencionan Abera, rey de Sodoma, y Birsa, rey de Gomorra, y junto a ellos otros 3 reyes. La Biblia menciona que los primeros 4 reyes hicieron guerra contra los 5. Sucede que los 5 reyes que se mencionan habían estado bajo las órdenes de Kedorlaomer. Esto quiere decir que le pagaban ¿qué? Impuestos, y que no tenían ningún tipo de libertad. Todas las decisiones en sus reinos eran tomadas por este rey. Este rey y los otros 3 reyes, que fue Kedorlaomer, y los otros 3 reyes fueron con sus ejércitos, porque ¿qué? Estos le declararon guerra, le dijeron, mire, no le vamos a pagar más impuestos, punto. Y se le rebelaron. Entonces, ¿qué dijo? Y le vamos a hacer guerra porque nos vamos a liberar. Entonces, claro, se citaron. Así es una guerra, se citaron 5 contra 4. Y resulta que en medio de todo eso quedó mi amigo Lot, porque él estaba en Gomorra, en Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Entonces, este rey era poderoso y él termina ganando la guerra. Y justamente con los reyes que estaba, o sea, ganaron la guerra los 4 reyes, ¿cierto? Así que eso era como una especie de guerra mundial, porque eran 9 reinos, 9 ciudades, era como ese mundo antiguo, era como una guerra mundial. Y esos reyes, ese rey de Elam era bastante poderoso y termina ganando esa guerra, pero los reyes de Sodoma y Gomorra huyen. Dice que cayeron, algunos cayeron en los pozos de asfalto, o sea, se escondían. El rey de Sodoma y el rey de Gomorra, ellos huyeron y se quedaron allá, ¿cierto? Y habíamos de pronto, tenemos que mirar algo, que el asfalto es un mineral natural distinto al que tenemos hoy, porque el de hoy tiene procesos que en la antigüedad no tenían, o sea que permitía de otra manera que la gente pudiera acceder a él. Amén. Es tan fuerte la amenaza que estos reyes hacen todo lo posible por escapar de las manos de ese rey poderoso, y es importante entender que Kedorlaomer toma la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas las provisiones con toda la gente. O sea, no se llevó al rey, solamente todo lo de la ciudad. Este rey, juntamente con los otros 3, toma a la gente. ¿Y saben quién está entre esas personas? Lot, el que fue poniendo su tienda y se fue acercando cada más al lugar que sería su destrucción, por todo lo que sus ojos vieron, por seguir lo que vio. Amén. Y no solamente toman a Lot, o sea, Lot ahora es un prisionero de guerra, con su esposa y con todo lo que tiene. Es un prisionero de guerra. Y quiero recordarle que esa decisión la tomó Lot. Y ahora está enfrentando consecuencias. Amén. Consecuencias. La decisión de irse allá la tomó Lot, ¿cierto? En ese momento este rey Kedorlaomer era el rey más poderoso de toda la tierra. Y le llega la noticia a Abraham que Lot lo cogieron y que estaba como prisionero de guerra. Y Abraham armó a sus siervos. Lo que a mí me impresiona es que termina ganando esa batalla. Y le quiero recordar una cosa: Abraham no tenía un ejército, él era un campesino. Y no tenía mucha gente, tenía 318, dice la Biblia. Y con 318 les cayó de noche a esos ejércitos tan poderosos. Acuérdese que son 4 ejércitos de 4 reinos. Y con ese poquito de gente en la noche, un campesino, una persona que cuida animales, una persona que vive en tiendas, con su sabiduría y con su estrategia, les cae de noche al que en ese momento era el reino más poderoso de la tierra, y gana esa batalla y liberta a Lot, liberta todo a Lot y todo lo que Lot tenía, todas sus riquezas. Porque cuando nosotros tenemos una palabra de Dios sobre nosotros, no necesitamos usar nuestra fuerza, no necesitamos correr nosotros, porque Dios pelea por nosotros.
porque esa batalla en lo humano no la ganaba Abraham. Ya habían vencido a 5 reinos. Ya habían vencido a 5 reinos. Quiero que se acuerde de eso. Pero un hombre con una estrategia del cielo, un hombre con una estrategia divina, un hombre con una palabra de Dios, con una promesa, acabó con ese reino. Venció, recuperó todo lo que era de su sobrino. Y ¿sabe qué me parece tremendo? El hecho de que Abraham en ese momento hubiera podido quedarse con todas esas ciudades. ¿Sí o qué? 9. Abraham se hubiera podido hacer el rey de 9 ciudades. Y usted pensar, y yo Liliana Echeverry lo pensé. Pero si es que Dios ya le había dicho que le iba a dar toda esa tierra, si él se queda con todo eso, pues está cogiendo lo que Dios le dijo que era de él. Amén. Pero resulta que es que cuando Dios pelea por uno, es que uno no tiene que ayudarle a Dios. ¿Sí o qué? Uno no tiene que ayudarle a Dios, Él es el que le ayuda a uno. Pero nosotros a veces creemos que somos nosotros los que le ayudamos a Él. Yo puedo pensar en ángeles acompañando a Abraham en esa batalla. Sí, porque ellos no eran guerreros. O sea, móntese usted como en el tema. Piense, si a usted le pasa una cosa de esas, le amenazan un familiar, usted se va a ir a enfrentar a los bandidos. ¿Con qué? ¿Con qué? Si medio le hacen a uno así, ya uno está volando del susto, ¿sí o qué? Pero este hombre amaba a su sobrino. Era un hombre de palabra, era un hombre de paz, pero sobre todo era un hombre con una palabra de Dios. Él ni siquiera le preguntó a Dios, voy. La Biblia no dice que le preguntó a Dios. La Biblia no dice que hizo una oración para ver si iba a la batalla. Él fue a la batalla, pero Dios fue con él. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de fe, un hombre justo. Y hermoso el hecho de que él no quiso ayudarle a Dios en conquistar la tierra. El rey de Sodoma le dijo, deme la gente y quédese con todo. O sea, quédese con toda la riqueza de las ciudades. Nada más entrégueme la gente para él reconstruir su ciudad, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Abraham? No, yo no voy a tomar nada de ahí. Dele a Escol, dele a Manré y a su otro hermano, que ellos me ayudaron porque ellos eran amorreos. Pero yo no voy a permitir que usted diga después que enriquecieron a Abraham, porque Abraham dependía de Dios, solamente de Dios. Y creo que nosotros tenemos que sacar ese principio esta noche de parte del Señor, porque estoy convencida que todos tenemos luchas, que todos tenemos batallas frente a nosotros, que tenemos una pelea, que tenemos algo que se nos ha levantado. Yo no sé si puede ser el carácter de un hijo, porque cosa pesada es tener un hijo con un carácter fuerte, o el carácter del esposo. Es pesado. O si de pronto usted tiene una enfermedad con la que esté lidiando, cosas que a usted no le van a quitar, usted no le falta una parte del cuerpo, pero no tiene paz. Porque yo supongo que eso le pasaba a Abraham. A él no le habían cogido nada, habían cogido al sobrino, y el que estaba en ese momento como prisionero de guerra era el sobrino, pero era su sobrino. Y había algo en su espíritu que lo inquietaba. Amén. Igual que nosotros. Y de ahí tenemos que aprender que no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. No se trata del que corre, no se trata del que es valiente, no se trata de eso, se trata de confiar en Dios. Se trata de que nosotros tenemos que llegar al punto de ser justos, de ser honestos, de tener una relación con Dios tal que ni siquiera necesitemos preguntarle a Dios, vamos, sino que sabemos que Él va con nosotros. Amén. Yo he escuchado a mucha gente decir, Señor, no te apartes de mí. Le digo una cosa, eso es imposible. Es imposible que Dios se aparte de uno. Es imposible, porque la Biblia lo dice. Nada nos puede separar del amor de Dios. Él nos ama y siempre está con nosotros. Pero nosotros debemos asegurarnos de amarlo a tal punto que nosotros siempre estemos con Él. Porque esa es la diferencia que yo encuentro en Abraham. Lot, él conocía al Dios de Abraham, pero no era el Dios de Lot.
La diferencia es esa. Lot, no, él había visto lo que había pasado con Faraón, cómo le habían llegado esas plagas a él y a la familia, cómo todo lo que pasaron en el desierto, todo lo que había pasado, vio cómo lo liberó. Un campesino con una gallada de gente. No tenían armas largas, eran espadas, cuchillos, machetes. ¿Sí o qué? No tenían carros. Y sin embargo, Lot lo vio, pero Dios seguía siendo el Dios de Abraham. No era el Dios de Lot. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensarlo, tenemos que analizarlo y tenemos que entrar a tener una entrega real y genuina al Señor. Es imposible que Dios no camine con nosotros. Él siempre nos cuida. Estaba preparando esta palabra y hacía un recorrido por mi vida y el Señor siempre ha estado conmigo, aunque yo no sabía que estaba ahí por un tiempo, pero siempre ha estado ahí y sé que no va a dejar de estar. Yo me tengo que asegurar de tener una relación con Dios, que cuando yo esté metida en un apuro, sé que no es sino invocar su nombre, porque Él sabe que lo estoy invocando de veras. Amén. Así que ahí donde usted está, yo sé que usted está pensando en su lucha, en su batalla. Y le digo una cosa, yo no soy de las que tomo mis batallas como algo sin importancia. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas pequeñitas que van cogiendo una ventaja, que cuando usted llega a ver se le arma un revolú que ni, mejor dicho, ¿es así o no es así? No, yo después trato con eso. No, no pasa nada. A veces uno subestima al enemigo. No, no pasa nada. ¿A cuántos la mejor amiga que la metió en la casa, la alimentó, durmió con ella, la vistió, le dio ropa, le dio la mano, se le queda con el marido? Pero usted no vio que era una cosa que podía pasar. Ha pasado así. Ha pasado así. Esto para que sepa que su mejor amiga se puede convertir en su peor enemiga, en su rival. ¿Lo dice la Biblia? No, se lo estoy diciendo yo, que son cosas tan sencillas y el diario vivir que nosotros no le prestamos atención, pero que al final del día se nos puede volver un problema grande. Amén. Se nos puede convertir en algo que no queremos. Algo que usted tiene que aprender es que usted tiene que tratar con lo que tiene que tratar. Para Abraham hubiera sido muy fácil. Le contaron que, Lot, listo, no, sí, no pasa nada, ya él se fue del lado mío, él no quiso estar conmigo, entonces ya él verá que se defienda, que le sirva toda la vida a ese rey. ¿Sí o qué? Que le haga. ¿Por qué? Porque él se quiso ir. Pero ¿sabe qué? Nosotros estamos llamados a tratar con esos pequeños asuntos, con esas pequeñas cosas. Hay personas que sienten un dolor de cabeza. Ay, no, yo voy a orar. Y oran. No le estoy diciendo que no debe orar, pero también debe ir donde el médico. También lo debe hacer. Dios usa a los médicos. Amén. Y dejan pasar y no pasa nada. Cuando ya van a ver, no hay nada que hacer. Para las mujeres han hecho una campaña por años. El cáncer de seno es lo que más vidas cobra en el año de mujeres. Hay una cantidad, es altísima la tasa de muertes de mujeres por cáncer de seno. Sin embargo, las mujeres no tienen como hábito hacerse el autoexamen y no lo han metido por la televisión, campañas cuando uno va a la EPS, que no nos han dicho, pero no lo hacemos. Porque cuando lo detectan a tiempo, puede hacerse algo. Y usted y yo tenemos que ser prudentes y cuando detectemos algo, de una tenemos que ir a la guerra contra eso. Amén. O le coge ventaja y asuma las consecuencias. Le voy a decir por qué. Porque Lot era un hombre ambicioso. Abraham vivía en el desierto, vivía en una tierra alejada, pero a él los ojos lo fueron llevando hacia una ciudad pecadora, perversa. Y en ese momento perdió todo, pero su tío se lo recuperó. Pero usted y yo sabemos que luego volvió a ser la misma, se volvió a ir hacia el mismo lugar y ahí sí ya lo perdió todo, hasta a la esposa.
Entonces, cuando yo le digo, trate con sus cosas, es porque en el mundo lo dicen. Hay un dicho que dice, hombre prevenido vale por dos. Pero el proverbio dice, el entendido ve el mal y ¿sé qué? Aleja. Usted y yo somos entendidos, tenemos que ser ágiles, tenemos que ser personas astutas, tenemos que ser personas prudentes. Cuando nosotros sabemos que no podemos librar una batalla, entonces vamos para que Dios la libre con nosotros, pero tratemos con todo lo que tenemos que tratar, porque la batalla seguramente el Señor la va a librar con nosotros, aunque tengamos poca fuerza. Aunque nosotros digamos, no, es que yo soy muy insignificante. Dios nos puede usar. Dios puede hacerlo. Nosotros no. De hecho, Sarai tenía una lucha, la esposa de Abraham. Ella era una mujer estéril. Y lo tremendo es el milagro que Dios le hizo. Ella tenía una batalla. Dios les había prometido un hijo a Abraham. Nunca habló de Sarai. Habló de Sarai al final. Y ella estaba siempre con la duda, pero si yo ya cerró edad. Ya tenía Abraham 75 años y ella 65 cuando Dios les hizo la promesa. Y pasaban los años y nada pasaba. Y ella se desesperó y en un intento, en un desespero, intentó ayudarle al Señor. ¿Y qué pasó? Le dio a su esposo la sierva para que supuestamente le tuviera un hijo a ella. Pero resulta que ese no era el hijo que iba a continuar el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y como quiera el Señor, a una anciana de 90 años le dio un hijo, le nació un hijo, aún después de que ya había cerrado edad. Porque a Dios no le tenemos que ayudar. Ella no supo librar su batalla. ¿Cómo la libró? Ella miró, esta sierva tiene un vientre fértil, está joven, es fuerte, es trabajadora. Pueden hacer un buen muchacho de ahí. Eso vio ella, los ojos. La llevaron a entregarle a su esposo a una sierva egipcia para que tuviera un hijo con ella, para luego, después de tantos años, tener que echar ese muchacho con agua y pan, porque no le dieron más nada y vaya para el desierto a ver qué pasa. ¿Qué hicieron con el muchacho? Lo entregaron en manos de Dios. Tenemos que aprender a pelear nuestras batallas. Tenemos que aprender a no desesperarnos. Tenemos que aprender no a mirar con nuestros ojos naturales, pero con nuestros ojos espirituales. Hay una palabra que está escrita. Hay una Biblia que nosotros tenemos hoy. Abraham no la tenía, pero tenía una relación con Dios. Porque cuando Abraham estaba, esto no estaba escrito. En los tiempos de Abraham no tenía que leer. Nosotros tenemos la brújula en la mano. Amén. A Abraham no se le ocurrió ayudarle a Dios con esas 9 ciudades. Me convierto en el rey y aquí todo el mundo va a vivir bien bueno. No. Él fue, le dio los diezmos a Melquisedec, le devolvió las riquezas a y se fue nuevamente para su campamento. Algo similar leíamos ahora en 1 Samuel que pasó con el rey David. El rey David fue ungido rey. El Señor le dijo al profeta Samuel: únjame a este muchacho, él va a ser el siguiente rey sobre Israel. Y después de que el rey David fue ungido, le empieza la persecución del rey Saúl, que sabiendo que ya el reino había sido rasgado de él, empezó a perseguir al próximo rey. Y 2 veces, en 2 ocasiones, el rey David lo tuvo en sus manos, que podía matarlo y quedarse de una vez en el trono, quedar gobernando, pero no lo hizo porque David entendió el principio: yo no tengo que ayudarle a Dios porque Dios ya me escogió. Yo no tengo que pelear la bendición de otro, ni siquiera tengo que pelear la bendición mía, porque la Biblia lo dice, que cuando nosotros somos obedientes, caminamos y las bendiciones nos persiguen y nos ¿qué? Ni siquiera tenemos que pelear bendiciones. Si nosotros nos vamos a la escritura, las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Amén. Entonces es eso lo que nosotros debemos extractar de la palabra del Señor. Estas historias no son para que nosotros creamos que son como lo que vemos en televisión, figurado, algo que no pasó. No, esto pasó. Y usted y yo tenemos que aprender de allí, que cuando nosotros tenemos una lucha,
esperemos. Hay momentos en que hay que esperar. Sara esperó. A Sara le tocó esperar 25 años, no, sí, 75 años tenía Abraham cuando le prometieron a Isaac y nació cuando tenía 100 y Sara 90. Le tocó esperar. Y hay veces que nosotros nos desesperamos esperando y nos desanimamos esperando. Señor, es que yo quiero esto y lo quiero así. Le ponemos y nos han enseñado a hacer el libro de los sueños y a ser muy específicos con Dios, y nos han enseñado a darle órdenes a Dios, que el Señor reprenda al diablo. Es que mis sueños y mis anhelos deben ser los sueños y los anhelos de Dios. Es que yo a Dios no le doy órdenes. Entonces, claro, como nos han enseñado eso, ponemos la esperanza. Si yo le digo a Dios que me sane, mañana amanezco sana. Y si no, ¿qué pasa con tu corazón si Dios no sana? Eliseo fue un profeta que murió de una enfermedad. Y el marido se fue y está orando y hágale, y se fue hace 14 años y tiene mujer y tiene hijos, y usted sigue doblando rodilla por el tipo. Y se frustra porque sigue con la otra feliz. No es tiempo de que suelte en verdad ese marido en manos de Dios y que permita que Dios restaure su vida. ¿No es mejor eso? Porque nos llega la frustración, porque nos llega el desánimo, y entonces está Dios aquí con la bendición en la mano, y uno en vez de estar así con la mano para recibir, ay Señor, no quiero orar hoy, qué pereza madrugar tanto para nada, Señor. Yo como te ando en santidad, yo como te ando, Señor, y mira cómo me tenés. Nunca vemos a un rey David hacer eso. Nunca vemos a un Abraham hacer eso. Nunca vimos a un apóstol Pablo, Señor, la cárcel, tantos años, para eso cambió mi vida, Señor, para estar encerrado en una cárcel. Ay, qué desánimo. Pero un apóstol Pablo que decía, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no. Y dentro de la cárcel siguió predicando. Y dentro de la cárcel escribió toda la doctrina de la iglesia cristiana actual. Y dentro de la cárcel ganó almas. Dentro de la cárcel hizo discípulos. Era impresionante. Yo estaba leyendo Romanos, la cantidad de gente que termina saludando, y yo decía, Señor, yo no tengo tanta gente para saludar como Pablo cuando escribía una carta, porque no estaba desanimado. Y nosotros, la iglesia, tenemos que aprender y entender la palabra de Dios para que dejemos de quejarnos, para que dejemos de desanimarnos. Yo conozco gente frustrada, moviéndose para arriba y para abajo solamente porque Dios no la ha nombrado en el ministerio como pastor o pastora. ¡Qué afán! Esto es muy duro. Esto es muy duro. Está catalogada como la profesión más dura del mundo, porque tratamos con personas que todavía no creen toda la palabra. Porque yo aquí me paro y me desbarato y les digo que confíen en Dios, y les enseño y les cuento historias. ¿Y qué pasa cuando llega la prueba? ¿Qué pasa con el corazón? No lo gobernamos, ¿cierto? Nos gobierna a nosotros. Pero es para esos momentos que se te enseña la palabra. Porque cuando todo va bien, estamos felices con Dios. Él es nuestro Padre, ¿sí o qué? Pero ¿qué pasa cuando no van bien las cosas? Lo más triste de todo esto, iglesia, es que Él dijo que habría momentos en que las cosas no irían bien. Nos han vendido un evangelio, pura enseñanza de hombre, guías ciegos. Porque el pastor que a usted le predica que Dios no le va a dar sino bendiciones, le está diciendo mentiras. Porque le tiene que predicar completico
que esas bendiciones dependen de usted y de mí. Todo con Dios está sujeto a la obediencia. Entonces usted se encuentra una persona que no vive la palabra de Dios, que es desobediente, mentirosa, adúltera, declarando, decretando y estableciendo que Dios le va a dar el mundo entero. Eso es una mentira. Te están guiando al infierno, porque Dios dijo que cuando nosotros desobedecíamos, lo íbamos a hacer. Como Él nos ama, Él nos va a reprender. Pero también dijo que cuando vinieran las pruebas, Él estaría con nosotros. Él no nos dejaría, Él no nos desampararía. Eso lo dijo. Tiene que ser completo lo que escuches y tienes que crecer en el entendimiento de la palabra. Ojo vivo, no te estoy hablando de teología, te estoy hablando de la palabra. Porque tenemos mucha teología, tenemos mucho pensamiento de teólogos en la iglesia que no han hecho sino daño. Porque necesitamos es entender la palabra de Dios, el principio establecido allí. Cuando en el tiempo antiguo había hambre en un lugar, ellos tenían que irse a otro lugar. Y en ese otro lugar Dios también los prosperaba. Ay, entonces ¿por qué Dios no evitó el hambre aquí? ¿Sabe por qué? No sé. Y a mí no me interesa saber por qué. A mí me interesa que no los dejó morir de hambre. Y tenemos que aprender a pensar bien de Dios, porque Él es bueno. Pero somos tan mal pensados. Ay, pero Señor, si a mí me gustaba ir a vivir aquí, entonces ¿por qué me tuve que ir? Y ahí estás prosperando. Y ahí el Señor te está bendiciendo. Lo vimos con Abraham, lo vimos con Isaac, lo vimos con el pueblo de Israel. ¿Sí o no? En la escritura. Ay, Señor, pero ¿por qué mi familia no quiere llegar a los pies del Señor? Porque no, es que usted no tiene que entender por qué. Cuando Dios le prometió a usted que toda su familia iba a estar con el Señor, dijo Jesús: fuego vine a traer a la tierra, espada, división, y los amigos del hombre serán los enemigos del hombre serán los de su propia casa. No se canse de orar. No se canse de hablarle a su familia del Señor, pero no se una y no se convierta a lo que ellos hacen, porque lo veo mucho. Ay, es que mi familia, que la reunión, que la parranda, que la rumba, que el trago, mi familia, sí. Y si Cristo viene, en el momento que estén reunidos, como en los tiempos de Noé, la gente está casándose y dándose en casamiento. Y yo estoy en el lugar equivocado. Oren para que no caigan en tentación y para que sean hallados dignos de estar de pie cuando venga el Señor. La iglesia se tiene que despertar es con la palabra de Dios, no con pensamiento filosófico, no con pensamiento teológico. Con el perdón de los psicólogos presentes, no con pensamiento del psicólogo. Amén. No con el pensamiento del gobernante. Así no se libran batallas. Así no vamos a ganar nada. Así vamos a estar cada vez más tibios, más fríos, más indolentes frente a las cosas espirituales. Pero si nosotros entendemos que somos vasijas que necesitan ser llenadas por la palabra de Dios, que al igual que esos hombres que el Señor nos muestra por su palabra, me encanta la historia del apóstol Pedro, una persona tan parecida a nosotros, tan parecida, que amaba al Señor Jesús, que estaba con Él, que era su escudero, que estaba dentro de su círculo cerrado de amigos. Y le recuerdo que Jesús tenía 3 que eran sus íntimos: Pedro, Jacobo y Juan. Y siempre Pedro encabeza la lista. Pedro tenía algo especial para el Señor. Y en algún momento
Él queriendo evitarle al Señor un dolor, le dice: Señor, ¿qué tal que te vaya a pasar eso? No, ni riesgos, no hables así. Y el Señor le dice: cállate, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces tenemos batallas con amigos, con amigas, con familia, con gente allegada, y tenemos que aprender a discernir la voz que nos habla, porque a veces es el amigo, pero quien habla es Satanás. No fue que Dios le dijo Satanás a Pedro, fue que entendió que el que estaba hablando era Satanás, porque como dice la escritura, el oído prueba la palabra. El oído prueba la palabra. Usted el alimento lo prueba la boca, pero el oído prueba la palabra. Y Jesús dijo: cállate. Le habló directamente, fue a la voz que estaba oyendo: cállate, Satanás. Y tenemos que aprender eso, porque yo me imagino a Sarai. Mire esta: Abraham tenía 75 años cuando le hicieron la promesa. Un anciano. O sea, 75 años ya no son 20. Para decir que va a cruzar un desierto para ir a pelear, y nunca lo había hecho porque él no era un guerrero. Yo me imagino a Sara colgada de la cintura de Abraham: mi hijo, no se vaya, pero ¿cómo se le ocurre? Mire usted, con qué fuerza, usted nunca ha matado a una persona, ¿sí o no? O sea, una cosa es que uno la pase por allá de largo, pero otra muy distinta es si usted se mete en la historia bíblica, que tuvo que haber sido duro para su esposa, pero como quiera que hizo Abraham, se fue. ¿Es así o no es así? Abraham fue de todas maneras a librar esa batalla. ¿Por qué? Porque nosotros, eso nos tenía que quedar a nosotros, para que nosotros entendiéramos, para que nosotros aprendiéramos a tratar con todo lo que se nos presente. Amén. Todo lo que se nos presente tiene que ser tratado. No podemos ignorar las pequeñas cosas, las pequeñas zorritas que se meten en nuestra viña a echarla a perder. Las pequeñas zorritas, la mentirita que está diciendo el hijo: ay no, como está tan chiquito, chiquito y todo, la palabra hay que predicársela como es. Ay, que el niño me robó 10,000 pesitos, pero qué pecado, ¿no? Que bobada, 10,000 pesos, que se coma el heladito. Es un ladrón. Es un ladrón de 10 años. Como hay ladrones de 50, ¿cierto? Trate con eso. Trate con eso. No, es que es una mentirita, pero no, viendo que está aquí en el piso, 5 pisos arriba del apartamento, eso no es problema. Sí es problema. Sí es problema, porque usted no sabe qué le puede pasar donde está. ¿Cuántos? Y vuelvo y se los repito a los que tienen hijos: ¿cuántos han dejado hijos? Hay una historia que esa historia a mí yo la escuché y sentía una tristeza. Un cantante, un muchacho que Dios está usando poderosamente, J, no sé si lo han escuchado. Él hizo, en este momento está haciendo la transición, o la hizo, ya es una niña, ya es una chica. Y el muchacho tenía un don, era supremamente usado, estaba con un papá. El pastor Satirio dos Santos de las Asambleas de Dios es un papá, yo lo conozco. Y este chico, de buenas a primeras, abandonó todo lo que tenía que ver con Dios y se convirtió en una chica. ¿Sabe qué pasó? Que lo dejaban en la casa de unos pastores y el pastor abusaba de él. No deje sus hijos con nadie. Mis hijos conmigo o con el papá. Paré de contar. Triste, pero también se ve. Duro y doloroso, pero también pasa. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia suyos. Ahora, si a usted le llega una herencia de unos 500 milloncitos, ¿a qué cuenta usted la consigna? Contésteme. ¿La va a consignar a la cuenta del vecino? No, a su cuenta, ¿cierto? ¿O no? Entonces, ¿usted por qué le anda dejando los hijos al vecino? Si son la herencia.
Para que lo piense. Para que lo piense. Yo a Miguel desde los 13 años le decía: el día que usted se case, se va a casar con una mujer que sea hija de Dios, trabajadora. No quiero una zángana al lado suyo. No se va a casar con una mujer que se va a casar para que usted la mantenga. Pero eso sí, piense en producir los primeros años de su matrimonio, porque cuando lleguen los hijos, ella se debe quedar criando los hijos. Amén. Mucho silencio. Las mujeres debemos criar nuestros hijos, porque después hay batallas y decimos: ¿por qué? Ay, porque se volvió homosexual y lo estaban abusando desde chiquito, sin darte cuenta. Mi esposo una vez escuchó en una EPS, se sentó y dijeron que los pastores eran unos abusadores. Y él dice: ¿qué? ¿Qué le pasó? Se pasó y le paró y le dijo: señora, los abusadores no somos los pastores, son los mismos familiares suyos a los que usted le deja a los hijos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que es verdad. El abuso sexual está en mayor proporción dentro del círculo de familia. Entonces, ojo con los hijos. No se dejan en cualquier parte, no se dejan con cualquiera. Cuando usted le vea una manía, una sola cosita, inmediatamente trate con eso. Llegue al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo no quiere ir al colegio? ¿Por qué no quiere hoy comer? ¿Por qué está tan distraído? ¿Por qué está pasando esto? Y seguramente, si usted se pone a escuchar, va a encontrar algo. Amén. Tenemos que ser precavidos, ágiles, astutos. Y tenemos que ser personas que miran más allá de sus narices. Tal vez usted dice: ay, pastora, pero es que yo no me gano ni el mínimo para yo dejar la esposa en la casa. Órele a Dios. Órele a Dios. Pero yo tengo la experiencia que me tocó dejar un hijo solo muchos años, chiquito, de mano en mano. Gloria a Dios, no le pasó nada porque Dios lo guardó y lo cuidó. Pero no es el deber ser que los hijos crezcan solos. Amén. No es el deber ser. Y es el problema mayor que hay hoy en la sociedad: la juventud, ¿cierto? La juventud está en drogas. La juventud está en el sicariato. La juventud se está metiendo de paramilitar. La juventud se está yendo para la guerrilla. La juventud está corriendo lejos de los papás. ¿Por qué? ¿Por qué? Están enredados en vicios, en juegos. Y nosotros somos responsables. Hagamos nuestra parte. Son batallas que si usted de chiquito las mira, no se le van a convertir en guerras, porque las batallas se ganan una a una, con la ayuda del Señor. Amén. Una a una. Yo le conté a usted, que yo conozco una persona que con una finca, entonces claro, toda la familia para la finca, a beber, los tíos, las tías, la familia a beber, porque estamos celebrando, que sea un motivo, el cumpleaños, la primera comunión, todo es un motivo para beber. Le violaron la hija y se la violó un tío. Y la vida de esa niña está destruida, porque no hay algo que destruya más que una violación y un abuso sexual. Una vida solo Dios puede restaurar, pero lo hace, Dios lo restaura. Pero podemos evitarlo. Podemos evitarlo. Como Lot pudo evitar lo que le pasó. No se hubiera ido por allá, porque eran las ciudades del pecado. Si todo el mundo la conocía como la ciudad del pecado, ¿qué me voy a ir a hacer yo allá? ¿Sí o no? Son cosas que se pueden evitar y cosas que pasan. Esto no es charla, esto no es juego. Esto es algo real, algo que puede pasar. Cuídense, cuiden a su familia, cuiden a sus hijos y cuídense de las personas. Yo recibí una llamada el domingo, 2 horas. A las 2 horas le dije: tengo que colgar. Y colgué y le dije a mi esposo: nunca más vuelvo a hablar con esta persona. Nunca más.
Y al otro día me llamó y no le contesté y le dije, no le voy a volver a contestar. Pastora, no estás dando testimonio. Eso piensa usted. Usted no sabe qué conversé. Para que no se haga juicios, porque hay gente con la que hay que echar tijerita. Tijerita. Y usted se tiene que volver radical, porque el evangelio es radical. Esto no es por encima, esto es profundo. Yo tengo que ser capaz de tomar decisiones como son y tener emociones correctas. Porque a veces nos aguantamos la gente porque, ay, no, es que es mi tía, ay, no, es que es mi hermano, ay, no, es que, ¿quién dijo que usted está llamado a convertirse a la gente? Y eso es lo que está pasando con la iglesia. Dice la escritura que yo no me debo convertir a la gente del mundo, sino que ellos se deben convertir a mí. Pero si usted va y mira, la realidad es otra. O usted cuando vio a uno de los apóstoles con el pelo pintado, pero como los futbolistas se lo pintan para la Copa América y para el Mundial, se vuelve tendencia. O usted cuando vio a uno de los apóstoles con la camisa pegada para que se le vea que está musculoso. O a una de las mujeres que andaban con Jesús, ceñidas hasta más no poder. Vuelva a ser radical. Y cuide sus ojos, cuide su mente, cuide su corazón, cuide su salvación. Ocúpese en ella con temor y temblor. Porque nosotros tenemos que mostrar a Jesús. Y yo a veces me pongo a pensar, yo mostrar a Jesús. No puedo. Él es demasiado santo. Yo no puedo. Él es demasiado para decir que yo lo muestro. Pero sí puedo hacer mi mayor intento, poner mi mejor esfuerzo, iglesia, porque Él no quiere que nos perdamos, y Él prometió que estaría con nosotros. Hay gente que dice que quiere que Jesús venga ya. Yo no. A mí me da miedo. Yo no estoy tan segura que me vaya con Él. Yo no soy la persona que la Biblia dice que yo debería ser. A mí se me sale el indio tan fácil. No soy capaz. Y tengo que ir de rodillas a Él a decirle, no puedo. No soy capaz, esto es demasiado para mí, es un estándar muy alto. Pero el Señor dice, no depende de ti. No es en tus fuerzas, iglesia. No nos creamos tan sobrados. Tenemos la verdad, pero en serio vivimos en la verdad. ¿En serio? No podemos. Porque Jesús es Dios todopoderoso. Su divinidad, su santidad no es en nuestras fuerzas. No somos capaces de nada. Yo en mis fuerzas no sería capaz de tener el matrimonio que tengo y por el tiempo que lo tengo. Porque ha sido tan duro, tan difícil. Yo en mis fuerzas no estaría aquí parada porque es tan duro, me da tanto miedo pararme a predicarte, sabiendo lo que representas para Dios. Cada vez que me paro acá es una batalla, cada vez. Y yo le digo, Señor, no me quiero parar allá. Me da miedo.
y me dice: estoy contigo. Y en cada cosa que usted está viviendo, estoy segura que el Señor hoy le está susurrando: estoy contigo. En medio de esa enfermedad estoy contigo. En medio de esa dificultad estoy contigo. No podemos, somos débiles. Somos muy débiles. Somos incapaces. Pero es en su fuerza, porque dice la Escritura: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y si el Espíritu de Dios está con nosotros, vamos a poder. No sé si usted esta noche se considera incapaz con la batalla que está librando, y si usted es de esas personas, yo quiero que venga a este lugar. Si usted dice: yo no puedo con esto, Señor. Si usted es de las personas que dice: Señor, esto me supera, como le dije todo el día, Señor, no quiero pararme allá. Señor, no soy capaz. No me considero digna de nada de lo que el Señor me quiera dar, pero como quiera me lo da. Así que si usted es de esas personas, venga acá, que mi esposo va a ministrarle